exequias del Papa Inocencio VIII, que acababa de morir, del puerto de Palos partía Cristóbal Colón con sus 3 carabelas en busca de otro mundo desconocido. El 12 de octubre de 1492, Colón y sus compañeros llegaron a unas playas desconocidas, pero no sospecharon siquiera que habían descubierto para la civilización europea un nuevo continente. Ni mucho menos tuvieron idea de que habían llegado al continente de la esperanza, de la Iglesia. Colón había salido del sur de España buscando un camino más corto para llegar a la India y más concretamente a la isla de Zipango, el actual Japón, y llegó a las islas del Caribe. Colón llamó El Salvador a la primera isla donde llegó y la Concepción a la segunda. Parece que en el primer viaje venía un sacerdote como capellán, el padre Pedro de Arenas, quien había celebrado la primera Eucaristía en el continente americano, dejando aparte las leyes negras que rodean a la reina Isabel y a mucho de cuanto al descubrimiento de América se refiere. Acudamos a los datos fehacientes de que disponemos para admirar la solidez de las bases religiosas que en esta gran obra se pusieron. Vuelto Colón a España, los reyes católicos Fernando e Isabel se apresuraron de dar cuenta del descubrimiento al nuevo Papa Alejandro IV. El Papa celebró la noticia con grandes festejos en Roma y sucesor de aquel que dijo: vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Contestó a Fernando e Isabel: os mandamos en virtud de santa obediencia, que así como prometéis y no dudamos, cumpliréis, destinéis a las tierras e islas susodichas varones probos y temerosos de Dios, doctos, instruidos y experimentados para adoctrinar a los dichos indígenas y moradores en la fe católica e imponerles en las buenas costumbres, poniendo toda la diligencia debida en los que hayáis de enviar. El 6 de mayo de 1493, el instrumento más activo de la evangelización fue la entrega total de las órdenes mendicantes a las que más tarde se unieron los jesuitas. Las primeras órdenes en llegar a América fueron las de los franciscanos, que se instalaron en la isla de la Española ya en 1500, y los mercedarios, en tanto que los primeros dominicos, orden de predicadores, lo hicieron a partir de 1510. Los franciscanos fueron también los primeros en llegar al continente tierra firme en 1524, distribuyéndose rápidamente por el virreinato de Nueva España y pasando a los territorios que continuarían el virreinato del Perú a partir de 1541. En 1533 se incorporaron los agustinos y en 1572 los jesuitas. Su actividad se iniciaba con la misma conquista militar y continuaba posteriormente dirigiéndose a toda la población indígena para su cristianización. Los misioneros se vieron en la necesidad de aprender muchas lenguas indígenas para poder transmitir su mensaje a una población numerosa y perteneciente
a múltiples culturas que se encontraban dispersas en un continente extraordinariamente extenso. La fundación de pueblos de indios y de reducciones en los que se concentró a la mayor parte de la población indígena. Facilitó la labor de adoctrinamiento y la administración de los sacramentos a grandes masas de conversos, aunque siempre estuvo presente la pervivencia de la idolatría, con importantes rebrotes a lo largo de los 3 siglos de la vida colonial en múltiples poblaciones. Para evitarla se destruyeron numerosos objetos de culto y símbolos relacionados con las religiones autóctonas, pero en muchos casos pervivieron numerosos ritos indígenas a través de manifestaciones externas cristianas. Otra forma empleada para la cristianización de los indios fue la conocida como doctrina. Se trataba del compromiso adquirido por el conquistador para que fueran evangelizados, adoctrinados todos los indígenas que le habían correspondido en sus repartimientos. Los niños debían recibir las enseñanzas religiosas todos los días y los adultos 3 días a la semana. El convento fue el centro neurálgico de la evangelización y en torno a él se configuraron numerosas poblaciones. En él atendían los religiosos a las necesidades espirituales de los nuevos cristianos al mismo tiempo que a las materiales, ya que junto a las dependencias de culto y habitación de los frailes disponían de enfermerías, escuelas y talleres. Los mismos misioneros desempeñaron un importante papel en la aculturación del indígena, al poner un especial empeño en su incorporación a las actividades artesanales de tradición europea, como parte destacada de su educación. La Escuela de San José de los Naturales, creada por los franciscanos en México, o las organizadas por el obispo Vasco de Quiroga en Pátzcuaro, Michoacán, son una constante referencia para comprender diferentes proyectos de vida para el indígena a partir de su incorporación al cristianismo. En ellos están presentes muchas de las ideas procedentes de los movimientos utópicos de la Edad Media y del Renacimiento, que encontraron en América un terreno propicio para su puesta en práctica. A los misioneros también les correspondía actuar como defensores de los indígenas frente al abuso de los encomenderos y los funcionarios, a los que recordaron continuamente que estos eran sus iguales ante Dios. En 1511, el fraile dominico Antonio de Montesinos abrió la puerta a cientos de denuncias contra los malos tratos dados a los indios, al hacerlos públicos por medio de un sermón cuya resonancia llegó hasta España. Para una parte importante del clero, la evangelización era la única justificación de la presencia española en América y era deber de los monarcas españoles dedicar todo su esfuerzo a cristianizarlos. La discusión sobre este tema trascendental tuvo en Fray Bartolomé de las Casas, Juan Gines de Sepúlveda y Francisco de Victoria. A sus figuras más destacadas, ellos desarrollaron a través de sus escritos un conjunto de doctrinas en las que se apoyaba la legitimación de la conquista desde diferentes perspectivas. Sobre el extremo interés de la reina Isabel por la evangelización de los indios, basta leer su testamento, el breve texto
que transcribimos a continuación pertenece al codicilo que la reina Isabel la Católica agregó a su testamento. El mismo fue dictado en el castillo de la Mota, en Medina del Campo, el 23 de noviembre de 1504. En el documento, la soberana hace mención al tema americano. Al parecer, su conciencia estaba algo preocupada por los agravios que podrían haberse hecho o hacerse en lo futuro a los indígenas. Por ello, ruega a su esposo Fernando el Católico, a su hija la princesa Juana y a su yerno el archiduque Felipe el Hermoso que remedien toda posible injusticia y que recuerden que el principal fin por el que, según la reina, les han sido concedidos los territorios del Nuevo Mundo es la evangelización de sus moradores. Por cuanto al tiempo que nos fueron concedidos por la Santa Sede Apostólica, las islas y tierras firmes del mar Océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue, al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro VI, de buena memoria, que nos hizo la dicha concesión de procurar inducir y traer los pueblos de ellas y convertirlos a nuestra santa fe católica, y enviar a las dichas islas y tierra firme prelados y religiosos y otras personas doctas y temerosas de Dios, para instruir a los vecinos y moradores de ellas en la fe católica, y enseñarlos y adoctrinarlos en las buenas costumbres, y poner en ello la diligencia debida, según más largamente en las letras de la dicha concesión se contiene. Por ende, suplico al rey mi señor muy afectuosamente y encargo y mando a la dicha princesa mi hija y al dicho príncipe su marido, que así lo hagan y cumplan, y que este sea su principal fin, y en ello pongan mucha diligencia y no consientan ni den lugar que los indios, vecinos y moradores de las dichas indias y tierras firmes, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean por manera que no se excede en cosa alguna lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es infundido y mandado. En 1511 se crea la primera diócesis latinoamericana en Santo Domingo, a las que según Puerto Rico, 1511, Concepción de la Vega en 1512 y la Abadía de Jamaica en 1515. En 1547, Santo Domingo sería elevada a arquidiócesis, constituyéndose en cabecera de la Iglesia en el Caribe. En 1513, Vasco Núñez de Balboa logra introducirse por el Istmo de Panamá y descubre el Océano Pacífico, al que denominó Mar del Sur. En el mismo año se constituye en Diócesis Panamá, que sería la primera diócesis erigida en tierra firme. Desde ese momento se convierte esa religión algo así como en un centro de operaciones. De Castilla de Oro salen expediciones civilizadoras hacia la América Central, y por el Istmo de Panamá pasa la corriente cristiana hacia la América del Sur. Los mercedarios fueron los capellanos de muchas de estas arriesgadas expediciones y los primeros en construir conventos en Guatemala y otros puntos de América Central. Aquí finaliza esta explicación o este
temática. Así es, hermano, y fíjese, antes de que, pues, lógico, ¿no? Que España tuvo que haber sido evangelizado, ¿verdad? Sí. ¿Y quién fue a evangelizar España? Pablo. Eso lo encontramos en Romanos 24 al 28, si alguien gusta leerlo, para que no digan que lo que usted acaba de leer es mentira. Se supone que Romanos 24, Romanos 15, Romanos capítulo 15, versículo 24 al 28. Romanos 15, 24, 28. El 28, sí, más o menos. Ok, dice así. Lo voy a leer desde el 23. Dice, ahora que ya no me queda tarea por estas regiones y con las ganas que tengo desde hace tiempo de visitarlos, espero verlo de paso en mi viaje hacia España y confío que me ayudarán a proseguir mi viaje después de gozar un poco de su compañía. En este momento me dirijo a Jerusalén para llevar una ayuda a esta comunidad, porque los de Macedonia y Acaya han decidido solidarizarse con los cristianos pobres de Jerusalén. Lo han decidido como era su obligación, ya que si los paganos se beneficiaron de sus bienes espirituales, es justo que ellos los socorran con bienes materiales. Cuando haya concluido este asunto, garantizando la entrega de la colecta, me dirigiré a España pasando por la tierra de ustedes. Ahí queda hasta el 28. Ahí está, hermano. Ahí nos damos cuenta que España fue evangelizada por Pablo, y América por también los españoles. Así es. En cambio, no vamos a encontrar ni un solo pastorcito, ni una iglesia en esos años. No, pues fue en el año de 1492, cuando fue el descubrimiento de América. Así es. Y eso está en la historia de Cristóbal Colón, para que no digan que uno miente. Y eso te lo enseñan como en tercero de primaria. Claro. En Latinoamérica, claro que sí. Eso nos lo enseñan. Ancina es, dijo la abuela. El propósito era evangelizar, pero claro, pues siempre hay gente mala, ¿no? Y hicieron lo que hicieron, pero el propósito era evangelizar. Así es. De hecho, aquí trae, bueno, ya leí ese de la América, ¿verdad? De la evangelización en América por la Iglesia Católica. Y aquí viene otro tema que dice evangelización católica en Paraguay. Y luego acá viene, ¿dónde está? Dice evangelización en América y Bolivia, o Bolivia. Evangelización en América, Colombia. Evangelización en América, Costa Rica. Evangelización en América, Ecuador. Evangelización en América, Perú. Puerto Rico. Argentina. El Salvador. República Dominicana. Panamá. Venezuela. Esos son los temas que trae. Y luego acá dice los primeros santos de América Latina. Primera parte, segunda y tercera parte. O sea que trae varios temas donde se evangelizó América Latina. Así es. Este tema lo iba a leer desde hace mucho, y ahorita que usted dijo que de la evangelización. Por ahí tengo un escrito donde dice que la Iglesia Católica es el que trajo las universidades al mundo, los hospitales, los orfanatos y varias instituciones de donación
para la gente pobre. Así es, sí. Ya había escuchado ese tema yo. Sí, o sea, gracias a la Iglesia Católica hay hospitales, tenemos escuelas, universidades, orfanatos, ayuda social y todo eso. Es la número 1 en ayudar a los necesitados en el mundo entero. Ahí tiene al padre Luis Torre ayudando a los protestantes allá en su tierra. Así es. Así Porque es. Para así la ayuda no hay diferencia de nada, no importa la religión que seas. La Iglesia Católica te ayuda. Así es. Mira, este tema dice, solo la Iglesia Católica canoniza santos. ¿Quién es y cómo se llega a la santidad? ¿A qué se llama santo, canónico y beato? Santos de la Iglesia primitiva. Santos en el cielo. El culto a los santos quita el culto a Dios. ¿Cómo los santos escuchan e interceden si no son Dios?